Muy buenas tardes a todos. Estamos en presencia del arquitecto Bruno Estaño, quien muy amablemente nos va a hablar sobre su arquitectura y su trabajo. Una breve introducción: el arquitecto Bruno Estaño es chileno, se educó en Chile, pero dicen en sus biografías es enamorado del trópico y fue a Costa Rica, ¿verdad? Él está formado bajo el movimiento moderno, pero en algún momento de su vida entró como en una crisis y que como que había que repensar las enseñanzas del movimiento moderno, rescatar ideas y no formas. Entonces forma el Instituto de Arquitectura Tropical. Es muy interesante para nosotros como paraguayos escucharlo. El clima en Paraguay es bastante similar al de Costa Rica. Nosotros tenemos también lluvias fuertes, mucho sol, mucho calor. Así que va a ser un placer realmente escucharlo al arquitecto Estaño. Él tiene un estudio de diseño y de arquitectura tropical contemporánea. Tiene la firma Bruno Estaño Arquitecto y Asociados desde 1978. Ha escrito libros, tiene premios internacionales, da charlas y es pionero en el tema de la sostenibilidad en la arquitectura. Así que me callo y lo escuchamos, arquitecto Bruno. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias. ¿Podemos compartir ya la pantalla? Está listo, arquitecto, para compartir la pantalla. Me permito agregar algo que María Silvia nos lo va a decir, que el arquitecto Bruno Estaño es compañero de facultad del arquitecto Silvio Feliciangeli, y a la luz del enorme aporte del arquitecto Silvio Feliciangeli a la arquitectura paraguaya, que algún día hay que honrar realmente todo lo que ha hecho en el estudio del clima, de la sombra y de la producción de un diseño moderno pero apropiado para el lugar. Coincide que ha sido compañero del arquitecto Estaño, así que le decía un poco en broma más temprano que parece que en esa facultad formaban bien, ¿verdad? Esto hay que agregarlo al currículum, pero María Silvia no lo va a decir. También aprovecho para saludarlo a Diego y a Rodrigo, con quien ya estuvimos en una clase anterior. Un gusto poder contactar de vuelta, y sí, ahora ya puede compartir pantalla y ya de hecho se ve sus gráficos, arquitecto. Adelante. Sí, estamos. Súper. Bueno, ¿qué les digo? Yo estoy muy contento, muy feliz. Tengo que agradecer a Diego, que hizo el primer paso en esta conexión. Es una enorme sorpresa que también esté Rodrigo aquí presente. No me lo había imaginado que íbamos a tener colegas locales en esta presentación, pero me encanta. Y por supuesto a todos los que están allá, Asunción, María Silvia, gran gusto haberte conocido. Dale un enorme abrazo a tus padres. Tengo enormes recuerdos lindísimos de la convivencia con Silvio en la facultad, en la universidad. Y por supuesto, Carlos y los profesores que los acompañan, les agradezco muchísimo que tengan interés en el trabajo que hemos realizado aquí en Costa Rica. Solamente una pequeña precisión que quisiera hacer, María Silvia, es que yo, si bien es cierto, yo nací en Chile y tengo la nacionalidad chilena, siempre me he presentado como arquitecto costarricense. Desde que me di cuenta que el trópico era mi lugar, no había nada más coherente que ser un arquitecto costarricense que se dedica a hacer arquitectura tropical. Entonces, siempre me gusta decir eso, aunque a algunos colegas chilenos a veces no les gusta, pero bueno, pero mi vida se ha desarrollado en Costa Rica y le tengo un enorme aprecio y cariño. Como ven, lo que voy a presentar hoy día es crear una arquitectura tropical. Es un compromiso, al menos para mí. ¿Estamos bien? Sí, ¿eh? Sí, perfectamente. Lo que sí le Ok. pido a los participantes es que apaguen micrófonos, porque de repente se escucha sonido de ambiente, nada más. Ok. Adelante, Bruno. Paraguay y Costa Rica están lejos.
Además, uno está en el paralelo 10 norte y el otro en el 25, 24 al sur. Eso es una enorme distancia. Sin embargo, para nosotros los arquitectos, ambos países comparten desafíos similares, porque estamos conviviendo en la latitud tropical y conocemos y experimentamos todas las particularidades que esta latitud tiene. Y antes de ponerles los edificios que hemos diseñado, quisiera comentarles que en realidad cuando yo llegué como inmigrante a Costa Rica en el año 73, me relacioné con el trópico de una manera muy chocante, en el sentido de que nunca había conocido una latitud y un clima y países que tienen estas características. Incluso la tropicalidad es una manera de ser que genera una relación del individuo con el medio muy particular y que de alguna manera se refleja en el desenfado del vivir, en la manera como se toma el clima, la lluvia, el calor, la humedad, la vegetación. Y esa tropicalidad define un comportamiento que también se refleja en la arquitectura. Creo que esta latitud es de una generosidad salvaje. Da para todos. Hay una manera de pensar, hay una bonomía, una entrega, una camaradería que nace de la misma biodiversidad de la naturaleza. Una de las creaciones que a mí me llamó siempre la atención fue esto que se ve ahí, que es la hamaca, que es esa especie de cama que a la vez permite que la brisa pase y que uno pueda descansar, es transportable, se puede colgar donde uno quiere y siempre da mucho placer estar suspendido en esa hamaca. Además, es algo transportable, cosa que genera una enorme libertad en los desplazamientos. Pero también hay algo interesante ya más cercano a la arquitectura, y es que las construcciones que yo veía las encontraba tan diferentes de las que yo había estudiado, de las cuales usábamos como modelos en la escuela, y también cómo era la construcción en Chile, en Santiago, tan diferente. Ese movimiento moderno que nos llevaba a hacer una arquitectura mediterránea como que si fuera la arquitectura universal. Y eso, como dijo María Silvia muy acertadamente, me hizo entrar en una crisis. Porque me di cuenta que lo que yo había aprendido no iba a poder utilizarlo, por lo menos desde el punto de vista formal, en los edificios que en algún momento iba a llegar a diseñar. Y lentamente, aunque fue una de las cosas que me tomó mucho tiempo, pero lo voy a decir ahorita mismo, es que me di cuenta de que había un código estético de la arquitectura tropical que tenía un enorme potencial. Y ese código va definiendo pautas para el diseño que hacen que los edificios que se diseñan en base a ese código no sigan las pautas estéticas habituales del resto de edificios que se generan y se diseñan en otras latitudes que no es la latitud tropical. Eso hace que muchas veces estos edificios son poco entendidos porque responden a una manera diferente de construir, una manera diferente del espacio, una manera con materiales distintos. Y ese código estético, que es el que yo finalmente he utilizado y me he inventado,
estaba ya en estas imágenes que ustedes ven. La cuestión era que había que ir a verlo, estudiarlo y encontrarlo. Decía que tanto Costa Rica como Paraguay están en la latitud tropical. Lo que vemos ahí es justamente un mapa donde aparece esta latitud tan especial. Pero digamos algunas cosas que son fundamentales. El 50% de la población del mundo vive en la latitud tropical. Eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros, o cualquier cosa que pretenda el mundo, cualquier objetivo que pretenda el mundo, y estoy pensando en el desarrollo sostenible, si no considera al trópico como uno de las variables fundamentales, nunca se podrá llegar a ser ni siquiera arquitectura sostenible que tenga un impacto global. Serán edificios para otras latitudes con otras características. Por otro lado, hay 108 países de los 194 que están en Naciones Unidas que están en la zona tropical. La gran mayoría de ellos, si quitamos 5, todos los otros tienen economías en desarrollo, lo que define una condición socioeconómica muy especial. El 70% de los bosques que quedan en el planeta están en la latitud tropical. Por otro lado, las ciudades más grandes y las que crecen de una manera más acelerada y más rápida son justamente ciudades que están en el trópico. Yakarta, Sao Paulo, Río, Bombay, etc. Además, hay un ecosistema fundamental que se caracteriza por su biodiversidad y que forma parte del equilibrio planetario para el cambio climático. Pienso que solamente diciendo estas cosas, la latitud tropical empieza a tener un peso trascendental en muchas de las decisiones que se deben tomar o que se están tomando en el planeta. Y en la parte arquitectónica y urbanística tenemos que ser como muy acuciosos para detectar qué es lo que nosotros podemos asimilar, qué es lo que podemos traer, qué es lo que podemos importar, de qué nos podemos inspirar de lo que sucede en otras latitudes para enriquecer la nuestra. Porque hemos estado durante muchos años acostumbrados a hacer copy-paste de modelos urbanos e incluso arquitectónicos, sobre todo, que vienen de otras latitudes con otras valoraciones y que se han aplicado muchas veces en los países tropicales de una manera irreflexiva. Veamos, por ejemplo, en el caso de las ciudades sostenibles y tropicales, un tema que nos ha interesado muchísimo. Hemos heredado desde la época de la colonia las plazas duras, que son las plazas europeas. Plazas duras para tomar el sol y metidas, insertadas dentro de patrones urbanos medievales o renacentistas, generando ellas unos espacios amplios, como decía, justamente para tomar el sol. En el caso del trópico, lo que nosotros necesitamos más bien son plazas arboladas donde la sombra sea el elemento fundamental. Aquí vemos en algunos proyectos donde se han aplicado ciertos conceptos regionales, como la plaza en Curitiba, Brasil, o incluso el proyecto del edificio de Le Corbusier en Río de Janeiro, que genera ese enorme espacio abajo donde la gente va, descansa, toma sol, o también lo que sucedió con el malecón en Guayaquil, que se diseñó hace ya algunos años. En el caso de Punta Arenas, Costa Rica, vemos cómo se toma la acera y la gente convive ahí a la sombra de los árboles. En el caso de Singapur, que es un país que está en el trópico, con un clima fuerte, extremo, mucha humedad y mucho calor, los planificadores
investigadores de hace ya algunos años, dirigidos por Taiken Sung, tuvieron la genial idea de decir, bueno, para poder planificar esta ciudad, vamos a tener que bajar la isla de calor de la misma. Y entonces empezaron a introducir vegetación y a diseñar con la vegetación de una manera importante, incluso llegando a definir que en el ambiente urbano, en la misma ciudad, iban a definir un paisajismo por estratos, o sea, cubresuelos, unas matas pequeñas, matorrales, árboles de mediano tamaño y árboles grandes. Eso, según calculaban, les iba a dar una temperatura alrededor de 7-8 grados más baja que la temperatura tomada, digamos, en una cancha de golf. Ahora hay una serie de proyectos que se están haciendo en Singapur que tienen vegetación incluso hasta en edificios altísimos. Pero la idea era justamente bajar la isla de calor y refrescar la ciudad. En el caso de Panamá, que fue una experiencia muy importante a comienzos del siglo XX, luego que los franceses les va mal la compañía del Canal de Panamá norteamericana, empieza a introducir algunos conceptos de ciudad, jardín y también de paisajismo urbano muy importante, siempre buscando las brisas y la sombra. En el caso de Costa Rica nos ha tocado participar donando proyectos a la ciudad para mejorar situaciones como esta, por ejemplo, donde de lo que había hecho en conjunto con un grupo de arquitectos amigos una propuesta que finalmente con ayuda de la Unión Europea se logró construir. También hemos planteado este proyecto, ahí ven ustedes el centro de San José, toda la cuadrícula urbana y vean unos puntos verdes que son las plazas, los parques. La mayoría de ellos se han ido arborizando cada vez más, lo que los hace mucho más agradables. Sin embargo, son islas solitarias. Y en el Instituto de Arquitectura Tropical nos propusimos donar a la ciudad este proyecto que es la floresta urbana, que consiste en hacer unos corredores verdes con el fin de aumentar la cantidad de árboles en la ciudad. También tenemos una cantidad de árboles en flor, que producen flor lindísima, así como los que ustedes tienen allá. Y la idea es justamente que eso se reproduzca en la ciudad de tal modo que podamos tener todos los beneficios que todos conocemos, ¿no? O si no me están viendo. Algo que es bien importante, yo les estoy mostrando algunas cosas que nos van a llevar a entender los edificios, que es lo que va a venir ahorita ya bastante rápido. En el Instituto de Arquitectura Tropical, que se fundó en el 94, empezamos a hacer una cantidad de estudios y muchos de ellos los aplicábamos en los trabajos de la oficina, del estudio de diseño y viceversa. Muchos de los edificios que estábamos empezando a diseñar en los años 80 empezaron ya a formar parte del acervo intelectual que íbamos a desarrollar en el Instituto de Arquitectura Tropical, que se fundó en el 94. En 1994 fundamos el instituto. Y uno de los trabajos fundamentales del instituto fue la creación de la norma RESET, que es una norma para poder certificar los edificios sostenibles de acuerdo a las variables del trópico. RESET quiere decir requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico. En el año 2012 se estableció como norma nacional de Costa Rica y ahora la acabamos de actualizar una segunda vez
Entonces estamos en la versión Reset 2020, que fue ya sobre un documento preliminar que hizo el Instituto de Arquitectura Tropical, que fue donado a las instituciones nacionales. Se creó un comité y ese comité fue el que se encargó de pulir el documento que había hecho el instituto y se constituyó entonces como norma, y quien rige el establecimiento de la norma y que da el sello de conformidad es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. En este grupo multidisciplinar ahí participó gente del Colegio Federado de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, esta gente de INTECO, las universidades también y algunas instituciones. Y por supuesto el instituto estuvo involucrado ahí. El origen de esta norma justamente se podría sintetizar un poco en lo que ustedes están viendo ahí. Veamos dos tipos de construcciones, estas dos que les estoy mostrando ahí, que son para dos situaciones muy específicas. La arquitectura adaptada y en sintonía. El iglú es un pequeño habitáculo que se construye con lo que hay en el lugar y que se calienta con la temperatura del cuerpo. Es algo muy coherente, muy apropiado y que por siglos estuvo vigente en el Polo Norte. En el norte del África, la casba, que son estas grandes viviendas que son tipo castillo, tienen unas paredes muy gordas, ¿no es cierto?, gruesas de barro, que es lo que hay ahí, que es tierra, y que tienen una inercia térmica importante, de tal modo que las diferencias, los diferenciales de temperatura que tenemos afuera, durante el día mucho calor y en la noche más bien frío, esos diferencial térmico internamente prácticamente no se perciben, porque la inercia que tiene la pared libera en la noche el calor que ha captado durante el día. Entonces aparecen, para mí, estos eran ejemplos extraordinarios que debíamos inspirarnos de ellos para ver qué podíamos hacer en un clima diferente, que era el trópico. El tema de la sostenibilidad y la arquitectura no es otra cuestión que aplicar el sentido común y tener un criterio bastante independiente para poder hacer arquitectura que sea sostenible. Pero por otro lado, esta idea de tener una norma, nos preguntamos, bueno, pero ¿para qué si hay otras normas? En el año 2000, más o menos, estudiamos varias normas y nos dimos cuenta que nos forzaban a hacer una arquitectura que justamente ya habíamos aprendido a desligarnos de ella, pero que con todas estas cosas de las normativas nuevas que estaban apareciendo, nos estaban conduciendo y forzando hacia esa arquitectura de país industrializado que ya nos habíamos desligado de ella desde que llegué al trópico y me di cuenta que había algo diferente. Por otro lado, era un enorme desafío ver si podíamos en Costa Rica desarrollar una norma local que surgiera del trópico para el trópico y que pudiera realmente ser práctica, operable y poder además seguir una serie de los requisitos que se establecen. Y entonces en el 2006, en el IAT, resolvimos iniciar este proceso. Y bueno, después de 6 años, tuvimos una norma que ya se está aplicando en Costa Rica. Cuesta, no es fácil, pero ahí va. ¿Cuáles son los objetivos de Reset? Minimizar el impacto de la construcción en el planeta. Algo fundamental. Es clarísimo y no vamos a empezar a hablar más sobre eso porque está muy claro. Debe ser de aplicación masiva y social. Es decir, lo que les decía al comienzo, existen hoy día edificios sostenibles en países industrializados cuyo costo supera los $15,000 el metro cuadrado o incluso los 20,000. Eso es un lujo que a mí me encanta que lo puedan hacer.
pero eso no es replicable. Eso no lo podemos llevar al resto del planeta como modelos de arquitectura sostenible. El caso de Reset se preocupó por hacer sostenible y poder certificar sostenible desde una vivienda de interés social hasta un edificio corporativo. Además, buscan desarrollar la economía local, tratar de usar la mayor cantidad de los recursos locales, reduciendo el mantenimiento, por supuesto, y todo lo lógico que tienen todas las normas, que es reducir consumos de agua, de electricidad, etc. Y nos pareció que había una premisa que era líder y muy importante, y que esto tenía que ser con más diseño que tecnologías. Es decir, no podemos nosotros, arquitectos, reemplazar nuestra capacidad de diseño por el uso de una tecnología X. Lo pongo de una manera muy sencilla. Podemos nosotros en muchos lugares del mundo, y sobre todo en la latitud tropical, reducir el consumo del aire acondicionado al 100% o al porcentaje que ustedes quieran o que sea lógico y razonable en cada país, si hacemos un diseño apropiado, un diseño que no caliente el edificio, un diseño que mantenga todas las aberturas siempre en sombra. Hay una premisa: para no tener que enfriar, no hay que calentar. No calentemos los edificios, veamos cómo los mantenemos frescos. Eso vamos a entrarle un poquito más en detalle. Y tenemos que usar la tecnología como un complemento. O sea, no es que estamos hablando del arquitecto descalzo o de volver a las tradiciones de los pueblos ancestrales, constructivas de los pueblos ancestrales. No, estamos en el siglo XXI, pero tenemos que trabajar con sensatez. No somos enemigos de las tecnologías, pero usémoslas como complemento. Y además, que las tecnologías no nos limiten nuestra capacidad, que nuestra capacidad de diseño es enorme. Podemos hacer espacios, los arquitectos, donde la gente vive feliz, donde está contenta. Y ese siempre ha sido como nuestro objetivo, como el médico, primum non nocere. Primero, no hagas sufrir. Eso es el juramento hipocrático, el primer punto. Nosotros tenemos que hacer que la gente viva con alegría y viva con la mejor calidad. Pero que ese espacio, eso que tenemos nosotros, la capacidad de diseñar, también nos lleva a otra cosa, que es generar angustia en un espacio. Y se puede hacer. Si uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Veamos el Museo del Holocausto de Daniel Libeskind. Hay angustia. O sea, si uno ve eso y ve la Catedral Gótica, dice, pues tenemos las dos opciones. O sea, es el espacio arquitectónico, esa capacidad de diseño, no la perdamos por la facilidad del uso de una tecnología. Un principio fundamental para hacer los edificios sostenibles en el trópico es esto que le pedía a Stefan Willig que me diera chance de poder divulgarlo, hace ya varios años de esto, es lo que hacemos actualmente o hasta ahora, digamos, es lo que tenemos ahí a la izquierda. Una enorme inversión en sistemas activos y una baja inversión en forma arquitectónica. Nosotros lo que deberíamos hacer es invertir. En nuestra práctica hemos invertido la cosa. Le hemos dado una gran importancia a la forma arquitectónica y pequeña importancia a el uso de sistemas activos. O sea, teniendo una importancia enorme cuando uno está diseñando en la forma del edificio, en cómo es, se reduce la participación de los equipos dentro de los edificios. Esta norma Reset de Costa Rica, la Holcim Foundation for Sustainable Construction, es uno de los departamentos que tiene la cementera Holcim, que ahora se llama Lafarge Holcim, por características propias de su industria, que la industria cementera siempre está midiendo cuáles son
las normas que considera válidas y aplicables y que le dan confianza. Y dentro del conjunto de normas mundiales que el Holcim considera válidas, aparece RESET, que es aquel sol amarillo que tienen ustedes ahí. Esto para nosotros fue de una enorme alegría ver que habíamos logrado desde Costa Rica poder posicionar una norma sobre la cual cada vez se está hablando más, y más aún ahora con el tema de la pandemia. Los espacios cerrados, los espacios climatizados artificialmente, todo eso que cada día se hable más de corrientes de aire, permitir que los edificios se ventilen, que finalmente el aire de las ciudades afuera es más sano que muchos de los edificios que tienen climatización artificial. Entonces, es una manera de esta RESET, es como cuando uno la va leyendo, es como una guía de diseño que lo va llevando a través de diferentes capítulos para llegar a tener un edificio diseñado con los valores y los criterios para que sea merecedor del sello de sostenibilidad. Los edificios que les voy a mostrar, por supuesto que tienen alguna relación directa con la ciudad y con el ambiente tropical. La ciudad, si uno hace edificios basados en la arquitectura bioclimática, o sea, la que se relaciona con el exterior, la ciudad termina siendo un entorno fundamental porque el ruido lo afecta, el polvo lo puede afectar, una serie de cosas propias de la ciudad pueden afectar al edificio y a la vida de las personas. Pero ahora le voy a ir comentando un poco cómo fuimos llegando a eso. De hecho, hay un libro que se podría divulgar, se puede bajar de manera gratuita, está en plataforma Arquitectura y también está en academia.edu, que ese libro se llama Ciudades Tropicales Sostenibles. Lo escribimos en el 2004, 2005 y fue la tesis de mi esposa, que es arquitecta también, Jimena, y decidimos hacer un libro en el Instituto de Arquitectura Tropical y ponerlo a disposición del público en general. El instituto es sin fines de lucro y todas las actividades que ha hecho siempre son de tipo gratuito. Cuando llegué al trópico y como decía María Silvia, repito, estaba en una crisis, estaba medio perdido, qué era lo que podía hacer. Y entonces empecé a darme cuenta de que en las arquitecturas tradicionales había un potencial importante. Y en base a lo que iba descubriendo, me di cuenta que la forma que iban a tener los edificios, los criterios para diseñar estos edificios iban a ser unos criterios nuevos, innovadores, diferentes, que no iban a ser entendidos probablemente y porque no los había visto yo en otro lado tampoco, pero sí había una enorme influencia de las arquitecturas tradicionales y de las sílabas del lenguaje tradicional que tenían esas edificaciones y que fui seleccionando y fui sacando y aislando, casi como un trabajo de laboratorio, para con esas sílabas empezar a componer una arquitectura que tuviera un lenguaje contemporáneo y que estuviera centralizado y a este entorno nuevo que era el trópico para mí. Esto dio origen a eso que al final he llamado como el código estético tropical, que tiene un potencial para establecer un lenguaje arquitectónico contemporáneo
y adaptado a la latitud. Vamos a ver algunos de los edificios que les quiero mostrar y que ejemplifican esto que les he venido contando. Aquí tenemos un caso de arquitectura y resiliencia urbana. O sea, la resiliencia, ¿no es cierto?, es esa adaptación de un ser vivo a un agente perturbador. Creo que la ciudad muchas veces se complica, nos hace la vida un poco difícil, a veces inhóspita, poco placentera, y entonces a través de la arquitectura tenemos la posibilidad de actuar como resilientes de una situación para ir mejorándola. Aportar estas pantallas verdes a la ciudad con las hojitas que se mueven y las florcitas que van saliendo, hace que se le done al peatón algo nuevo. Perdón. Estos elementos verdes aportan vida, aportan vegetación, llevan lo natural, en este caso, al centro histórico de la ciudad. Aquí estamos al frente de la catedral, o sea, es el lugar de fundación de la ciudad, y hemos decidido y nos aventuramos a poner este edificio ahí porque justamente iba a ser una apuesta de algo que iba a poder servir para que se replicara y se pudiera usar en otros edificios a un costo increíblemente barato. Esta es una experiencia relativamente nueva. Ese edificio lo habíamos diseñado hace ya muchos años y por circunstancias de la vida nos pidieron que lo volviéramos a intervenir, y entonces en ese momento decidimos ponerle estas pantallas verdes. Experiencia que ya habíamos hecho en otro edificio que les voy a mostrar, y esta es la primera vez que usamos jardineras. Perdón. Esto requiere un mantenimiento mínimo, sacarle las hojitas, hay un sistema de riego automático ahí que se calibra. Aquí en Costa Rica, en la meseta central que está a 1000 metros, 1100 metros de altura, tiene un clima mucho más fresco que el del Pacífico y el del Atlántico, que son climas ya más pesados, con mucha humedad, mucha lluvia y bastante calor. Aquí disfrutamos de una primavera seca y de una primavera húmeda. Entonces, las plantas se diseñan de tal modo que puedan sobrevivir en esas dos situaciones. Les comentaba que esto es en jardineras, lo que es algo un poco novedoso porque demanda ese mantenimiento. Los techos con fuertes pendientes son muy característicos en los climas tropicales, a tal punto que a veces uno ve una casa tradicional, una casa popular de Tailandia y es parecida a una de Costa Rica. Y entonces hay similitudes que se deducen justamente por la adaptación de las arquitecturas al clima y a las condiciones de vida. Pero lo que pasa con estos techos, ¿no es cierto?, que tienen que ser inclinados para que el agua salga rápidamente, es que los techos se convierten, se van a convertir en fachadas, ¿no? Y los debemos trabajar como un componente fundamental. O sea, me acuerdo cuando era estudiante que teníamos un profesor que decía, esconde el techo, no se complique. Entonces se hacían losas planas, muy como la arquitectura mediterránea, pero bueno, acá eso no es posible. Entonces el techo es una fachada
y no fachada para los aviones, sino que fachada para el peatón. Y eso se veía siempre en las arquitecturas tradicionales populares. Entonces, esta podríamos decir que es una de las sílabas de la arquitectura contemporánea con la cual yo he estado trabajando. El edificio se adapta a la colina y va subiendo ahí de manera paralela a ella, de una manera como muy natural. En los edificios altos, para climatizar, es importante que usemos el viento y usemos las brisas y ver cómo metemos esos vientos y esas brisas adentro del edificio. Este edificio tiene un apartamento por piso, lo que permite trabajar con la ventilación cruzada, y esas marquesinas, ese juego de marquesinas que tiene, es justamente para que el aire que pega en la fachada de vidrio resbale y se meta por estos balcones, que lo vemos ahí en la foto de la derecha, hacia el interior como un embudo, generando un efecto Venturi, y de esa manera uno puede modular, abriendo o cerrando las ventanas, la velocidad y la cantidad del viento. Entonces, aquí estamos usando el viento para lograr una climatización y evitar el uso de aire acondicionado en este caso. Este edificio, además de esto, tiene unos ductos de basura para recolectar y reciclar la basura, calienta el agua con el sol y distribuye el agua caliente en todos los pisos, de tal modo que cada apartamento tiene su medidor de agua caliente. Eso evita una serie de costos adicionales en la operación y además para la vida de los inquilinos. Estas son las ventanas donde por fuera el viento pega y resbalan hacia los balcones que las introducen. Allá al fondo se ven unas ventanas que se abren para la climatización. Las paredes con textura y perforadas son también necesarias porque ellas permiten que pase el aire, que es fundamental, pero también la textura lo que hace es que dignifican el envejecimiento del edificio. Todas esas arrugas, esos bajorrelieves, ese juego de luces y sombra que tienen las paredes, incluso en los concretos, siempre lo hemos usado, hace que las manchas del hongo que es tan común en el clima tropical se disimulen, no sea necesario el pintar el edificio todos los años, como se hace aquí en Costa Rica con los edificios que son pintados. 2 años, 3 años, ya la gente los ve feo y entonces los vuelven a repintar. Cuando las paredes tienen textura y eso, todas las manchas naturales quedan ahí, quedan disimuladas. Por otro lado, estas paredes que están con estas características de textura fuerte, pronunciada, cuando están a la altura del peatón, aportan una sensación diferente de la arquitectura porque le reducen la escala. Aquí vemos, este es un edificio, un supermercado que se diseñó sin aire acondicionado y con iluminación natural. Y esto es el uso del ladrillo ahí como lo ven ustedes. El habitar cobijado por techos es otra de las características que vemos en el trópico. Uno podría decir que lo que necesita en el trópico es un paraguas. Y para de contar, efectivamente el techo es un elemento fundamental y el techo puede complicarse en el diseño
hacerlo más complejo, hacerlo más rico, enriquecerlo, de tal modo que él pueda cumplir funciones adicionales de proteger de la lluvia y del sol. Él puede servir para generar ventilaciones de abajo para afuera, el aire caliente sacarlo, para generar iluminaciones y un ambiente interno agradable, haciéndole las perforaciones del caso. Y entonces el techo, como decía, empieza a ser un protagonista que muchas veces supera el hecho de ser una mera fachada. En este edificio tiene 4 fachadas, cada fachada mira a un ¿cómo se llama? Punto cardinal diferente, de tal modo que la incidencia del sol siempre es distinta. Este edificio está al frente de una rotonda relativamente importante en la ciudad de San José. El espacio tropical. El espacio tropical es algo que también es propio de esta latitud. Pensemos en el espacio de Mies van der Rohe. El espacio de Mies van der Rohe, que tiene una losa plana, que las paredes prácticamente desaparecen, el espacio resbala hacia el exterior porque hay una relación muy franca con el exterior. Imaginémonos el pabellón de Barcelona. Y ese resbalar que tiene el espacio de Mies hacia afuera, no lo tenemos, ni lo necesitamos, ni tampoco lo queremos en el trópico. En el trópico lo que buscamos es un espacio que está contenido por el techo, está debajo del techo, pero que reverencia la naturaleza. O sea, también está comunicado, está conectado con la naturaleza, pero está contenido. Porque no ponemos cielos planos. Hacemos siempre que el cielo siga la gradiente del techo. Buscamos más altura. Entonces, eso genera una característica propia del espacio tropical que vale la pena explorar para, a través del diseño, del oficio del diseño, poder lograr espacios internos que tengan una claridad en ese sentido, que no resbalen hacia afuera, pero que estén relacionados con la naturaleza, que la naturaleza se reverencie, como digo, pero que generen una calidad de vida al estar cobijados. Esto es un banco. He tenido la suerte de hacer varios edificios para el mismo banco. El primero fue en el 95, hasta hace 2 años, el último. Y durante todo este periodo he tenido chance de ir desarrollando este tema de las sílabas y la arquitectura tropical sostenible. Y este edificio, por ejemplo, tiene el sello Reset, que lo ven ahí. Es un edificio que fue certificado con la norma, y eso justamente ha permitido que el banco pueda llegar a certificarse como carbono neutral. La penumbra. La penumbra es, para decirlo de la manera más sencilla, una claridad atenuada. La penumbra es donde reposa el ojo. Cuando entramos a un edificio, en el trópico nos gusta que esté en penumbra. Venimos con la pupila increíblemente cerrada porque hay mucha claridad, mucha resolana, mucho reflejo. Venimos encandilados. Y cuando entramos al edificio, nos gusta que exista penumbra. Esa penumbra se diseña, esa penumbra uno la maneja, aprende a tapar el sol, aprende a alejar el sol de las ventanas, de tal modo que esa sombra necesaria al edificio
genere en el interior esa penumbra para el bienestar. De esa manera se hacen los edificios más acogedores, y esto fue usado en las fincas bananeras. Vean ustedes abajo la foto de referencia. En las fincas bananeras, donde por razones del cultivo se cortaban todos los árboles y se plantaba solamente bananos para producir fruta de manera industrial, las edificaciones de las bananeras fueron muy particulares y constituyeron un patrimonio arquitectónico que se hizo a prueba de un diseño que se basaba en prueba y error. De tal modo que esa penumbra que esas casas han logrado y que todavía se disfrutan, es interesante usarla nosotros dentro de la arquitectura contemporánea como una de estas sílabas o elementos del diseño. Diferentes maneras de generar la penumbra. Aquí vemos el petatillo de madera, un elemento industrial muy sencillo, muy popular, puesto en este edificio que es de la British, una empresa gringa inglesa que nos pidió este proyecto hace algunos años. Y bueno, ahí está, lo han disfrutado. Las pantallas vegetales son un recurso importante por varias razones. Primero, porque permiten reducir la temperatura alrededor del edificio, creándole un microclima. Por otro lado, porque en este caso que ven ahí, las plantas fueron sembradas directamente en el suelo natural. Aquí en Costa Rica tenemos un suelo vegetal muy rico, que la tierra roja que tienen ustedes en Paraguay, me imagino que tiene características similares y hace que las plantas y los árboles y la vegetación sean muy exuberante y de crecimiento muy rápido. En este caso, hicimos este proyecto y ahí vean ustedes un cubo de vidrio, algo nada más inadecuado para el trópico. Lo hicimos así porque era la manera más sencilla y más barata de hacer una oficina para una empresa de publicidad, y después entonces lo forramos con estas pantallas vegetales que las plantamos directamente sobre el suelo y ellas se van regenerando, reproduciendo. No teníamos muy claro, esto es del 2005 más o menos, 2006, no teníamos muy claro hasta dónde iban a llegar. Empezamos a buscar con mi esposa Jimena plantas en los bosques, hasta que vimos una que podía ser buena y la probamos y ha resistido muy bien. Eso tiene ahora un espesor unos 60, 80 centímetros y genera, por supuesto, un frescor en las paredes. Eso baja de 4 a 5 grados. Y es una solución barata, plantada directamente cada 30 centímetros, y crecen muy rápidamente. En 8 semanas los tallitos llegaron hasta arriba y después ellas empezaron a cubrirse de manera horizontal, de tal modo que se generaron esos paños verdes que son fácilmente replicables. Perdón. Esta es una empresa de publicidad. Ahora, hace poco la compró la empresa francesa Havas. Antes, ahí está Havas Tribu. Tribu era la empresa local. Y bueno, el ambiente de los creativos de las empresas de publicidad es muy particular también. Entonces ellos estaban interesados en hacer alguna experiencia de este tipo con el edificio. Este es el edificio de Holcim,
de la cementera. Son las oficinas centrales que ellos construyeron aquí, y que fue un edificio que decidimos desde un inicio no ponerle aire acondicionado, en un lugar un poquito más caliente que donde estoy yo en este momento, digamos, el centro de San José. Sin embargo, nos arriesgamos y el edificio sí estuvo funcionando varios años, 15 años, hasta que lo vendieron a otra empresa y ellos se mudaron. Este edificio tiene alrededor más de 1000 árboles plantados para generarle su propio microclima y mejorar el aire antes de que entre al edificio. Vean ustedes la cantidad de elementos que tiene para mantener los vidrios siempre en sombra y generar corrientes de aire, como decía, con el aire limpio a través de toda esta vegetación. En San José acostumbra a llover en las tardes, entonces tenemos un aire que se lava. Jimena, mi esposa, estuvo encargada de todo el paisajismo de este edificio, además de todos los otros, y se acarrearon estas piedras que estaban ahí en una esquina del terreno, que son piedras de una nivelación que habían hecho ellos para la planta productora de elementos prefabricados. Se pusieron en el centro del patio y se cubrieron con estas enredaderas. Y ahí se ven algunos elementos a la izquierda, son unos rociadores como de una nubecita, ¿no es cierto?, de agua, de gotitas de agua, como un spray que sirve para mantener húmedo todas estas plantas, y justamente la idea de que las rocas estas estén cubiertas con plantas es para que esa humedad se mantenga más, dure más tiempo. En el trópico estamos acostumbrados a tener siempre el aire, nos gusta el aire húmedo cuando entramos o vamos a países que son muy secos, con clima más desértico, o espacios cerrados con aire acondicionado, con 50% de humedad, sentimos que la nariz se nos seca y bueno, en el trópico buscamos algo de humedad. Y entonces de esta manera el paisajismo ayuda a generar un microclima alrededor del edificio y a mejorar el aire antes de que entre a las oficinas. El edificio fue colocado, diseñado para poder captar las brisas, esos elementos ahí verticales que hay como unas orejitas, están pegadas a unos postes que son los postes de alumbrado público que fabricaba esta empresa de cemento. Entonces los usamos ahí para mantener las telas arriba, telas que se fabricaron en el país. Trajimos la tela importada y toda la confección se hizo localmente de manera muy artesanal, pero resultó bien. Y bueno, este edificio fue pionero, se hizo en el 2004 y fue considerado un edificio pionero de la arquitectura sostenible a nivel internacional. Fue muy divulgado. Holcim, que venía recién de fundar la Fundación para la Construcción Sostenible, sentía mucho orgullo de este edificio y lo presentaba en muchos lugares del mundo, porque no solo ellos estaban promoviendo la construcción sostenible, sino que se encontraron de sorpresa que ya tenían un edificio en Costa Rica que era sostenible. Climatizando con el clima. Es una premisa importante porque usamos el clima para climatizar. No vamos en contra del clima. Buscamos cómo aprovechar lo que existe en el entorno para que nos permita generar internamente condiciones de confort
Este es un edificio de oficinas que tampoco tiene aire acondicionado, están en una calle urbana. Este es el frente, este está frente a la calle, es un lote estándar. Y entonces es como para, lo muestro porque es como para decir que incluso en condiciones tan urbanas como esta se puede hacer una arquitectura que climatiza con el clima y que puede ser sostenible. Estos edificios donde uno abre las ventanas, las cierra, va modulando la entrada del aire, los hemos llamado edificios pasivos para gente activa. Cada quien abre o cierra y de esa manera va generando su propia temperatura. Arriba el edificio tiene este espacio para reuniones ahí del grupo y para eventos sociales. INCAE es una escuela, este es el edificio del INCAE. Es una escuela de comercio aquí en Costa Rica de bastante prestigio internacional. Aquí practicamos algo que es la fachada despiezada o la fachada multicapa, que lo hemos visto también en los otros edificios, solo que la voy a explicar en este. Aquí lo que tenemos es un volumen al cual se le adosan una serie de elementos para ir adaptándolo al entorno y a la orientación. Esos elementos que son pantallas verticales y horizontales son de lo que conocemos el petatillo, que es un producto muy popular que se consigue en las ferreterías, en este caso es de teca. Entonces lo que hace es justamente tamizar la luz para evitar el deslumbramiento y buscando esa atenuación de la claridad que hay afuera en los espacios interiores para generar más confort. La ventilación cruzada es importante para climatizar y podemos ver ahí arriba ese croquis. Este es un edificio de aulas de una universidad. La decisión que tomamos son dos crujías de aulas con un pasillo central, algo muy estándar, muy fácil de construir, se necesitaba hacer algo muy rápido, pero el problema que teníamos era cómo evitar el ruido de un aula a otra generando ventilación cruzada. Eso era un desafío porque no queríamos usar aire acondicionado por razones obvias y entonces decidimos en ese croquis que está allá arriba tener dos chimeneas para extraer el aire que entra por ambas fachadas. El edificio arriba tiene una zona de juegos y vean ahí pasa el aire para todos lados. La fachada de este edificio es malla ciclón, esa malla gallinero, muy sencilla, un producto muy conocido aquí, sin ningún pedigrí que se usa para poner mallas en jardines, en terrenos, en lo que sea, es lo más barato que hay, solo que puesto de una manera un poco más creativa, ondulada y con unos elementos ahí para introducirle color y quitarle el aspecto tan industrial que podría tener. Ahí está el edificio frente a estas palmeras que se han convertido en un lugar donde vienen los loros. Todas las tardes aparecen los loros ahí en la época de migración del norte, que van del norte al sur y del sur al norte. Entonces aportan una algarabía y algo interesante. Este es un edificio donde todo está con ventilación cruzada. El vestíbulo de convivencia de los muchachos. Bueno, este es el último edificio que les voy a presentar.
y paradójicamente aquí empezó todo. Este es el edificio de nuestro estudio. Lo diseñamos en el año 86 y nos inspiramos en las casas tradicionales del centro de las ciudades que hay aquí en la meseta central, esta que les decía que está a 1100 metros sobre el nivel del mar, que tienen un elemento central, un zaguán central que está iluminado y ventilado, ahí se ve en el croquis, y que tienen dos fachadas nada más, porque son casas que están pegadas a la vecina, el colindante está ahí encima. Entonces la única manera de ventilar esto es generando entradas de aire por la fachada principal y por el patio. Y es lo que vemos ahí. Además, este edificio tiene algunos elementos frontales para captar el aire, que es lo que se ve ahí en la foto de la izquierda. Esos aleros están perforados, por ahí entra el aire y sale por debajo de las ventanas y el aire se calienta, que es normal, y entonces sale por este patio central, que es donde hay una palmera. Usando esos conceptos de esas casas es que diseñamos este edificio, que tiene nada más que 9,5 metros de frente, que es un terreno muy estrecho, y para atrás tiene 11 metros, o sea, es un terreno muy pequeño. El lote es de más o menos 140 metros cuadrados. Y hemos diseñado este espacio de trabajo. Ven ustedes, mucha comunicación, hay mucha relación entre todos los que trabajamos aquí. Y por eso considero que el concepto de esto es tradición y vanguardia, porque aunque son dos conceptos que de repente pueden ser contradictorios, muchas veces lo uso de otra manera, que es tradición de vanguardia, o sea, es generando como una actualización de lo que ya está probado y que se puede reutilizar y reafirmar en una arquitectura contemporánea. Con esto voy a terminar. Les voy a dejar aquí. Podemos conversar, por supuesto, si hay preguntas, dudas, lo que quieran. Tenemos varias cosas disponibles, todas gratuitas. Por supuesto, las páginas web, tanto de la oficina como del Instituto de Arquitectura Tropical. Y en academia.edu se puede bajar el libro Ciudades Tropicales, Pistas para su diseño. También se puede bajar un libro que hizo Andrés Minucci, él desde Puerto Rico, sobre el trabajo nuestro, que fue publicado hace unos meses, que se llama Arquitectura para el Trópico. Y también hay algo que está en plataforma arquitectura y también en academia, que son las guías de diseño para la arquitectura tropical contemporánea. Un trabajo que son pautas de diseño, o en inglés Design Guidelines. Este es un artículo que expone cuáles serían esas pautas del nuevo código de la estética de la arquitectura tropical contemporánea. Les quiero leer una pequeña cosita antes de terminar, y es que con esta charla he querido presentarles una arquitectura que tiene un lenguaje con un código estético particular, que resulta de la aplicación de las sílabas de lo necesario y cuyo diseño se apoya en el oficio del arquitecto más que en imágenes internacionales y en soluciones tecnológicas. Esto de lo necesario, las sílabas de lo necesario, donde se requiere bloquear el sol, se pone algo, sea parasoles, sean aleros, sean elementos verticales, sean elementos horizontales. Si hay que protegerse de la lluvia, se pone algo, lo que sea necesario. Es una arquitectura de lo necesario, que
hace que las cosas sean económicas. Todos los edificios que les he presentado son totalmente competitivos en sus costos, incluso más baratos que los edificios que siguen las arquitecturas internacionales. Siempre hemos privilegiado la máxima de más diseño que tecnologías. Les he mostrado nuestros edificios de pequeña escala como una arquitectura para una latitud que pone énfasis en lograr la sostenibilidad no con las soluciones que aportan las ingenierías de la climatización, sino con las que aporta el arquitecto para lograr edificios que se climatizan con el clima y que son edificios pasivos para gente activa y que por estar en la latitud tropical pertenecen a la visión poética de una arquitectura a la luz de la sombra. Gracias.